va? ¿Todo bien? Mi nombre es Lisandro Tovares, estamos en CIA y Plata, nos siguen en Instagram, en ciayplata.ok y TikTok también, y en CIA y Plata OK en Twitter. La verdad que tuvimos una primera hora muy intensa, tuvimos a Ricardo López Murphy y al señor Lázari, y ahora tenemos otra hora más intensa, y queremos presentarles acá al señor Juan José Gómez Centurión, ¿sí? Veterano de Malvinas, ex candidato a presidente de la Nación Argentina. Así que un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Nosotros nos vimos en la Derecha FES, ahí fui a encararte, te invitamos y viniste, así que... Sí, por supuesto. Soy vecino de San Isidro, además, ¿cómo no iba a venir? Claro, vos sos sanisidrense como nosotros. Pero bueno, vamos cronológicamente con todo este asunto, ¿sí? Vos participaste en la Guerra de Malvinas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento de tu vida? ¿Cuántos años tenías? Contanos un poco de eso. Tenía 23 años, era jefe de una sección del Regimiento 25, que eran 40 hombres, después fuimos 38 a la guerra. Y bueno, la guerra es un fenómeno que te parte la vida en dos, digamos, un antes y un después de tu vida. Yo cuando recibí la orden de la recuperación de Malvinas el 26 de marzo, me di cuenta, era como un embudo de mi vida, me di cuenta que un montón de cosas que me habían pasado en mi vida, que yo no entendía por qué me habían pasado, de lecturas, de conversaciones con mi viejo y qué sé yo, eran un embudo que me ponía en ese momento y en ese lugar. Así que la guerra es una experiencia dura, es una experiencia límite, en donde si vos lográs entender por qué fuiste a la guerra y encontrarle un sentido a tu vuelta, para vos es una plataforma enorme a lo largo de tu vida. Y si no lo llegás a entender, puede ser una lápida, ¿no? ¿Estuviste en campo de batalla? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Y cómo es estar en un campo de batalla? Porque bueno, uno ve... Nosotros somos hijos de la libertad. Claro, por suerte, pero digo, bueno, no te hagas tan joven vos, pero... Yo soy guardián de la libertad. Claro, vos sos guardián, no sos el hijo de la libertad. Yo tenía 10 años en esa época. Sí, claro. ¿Cómo es estar en combate? Es una experiencia... No hay otra... Yo no viví otra... He hecho muchas cosas en mi vida. Nunca viví una experiencia de tal nivel de intensidad como conducir hombres en combate. Y bueno, tiene sus bemoles, porque vos cuando liderás una fracción de combate, tomás las decisiones bajo fuego, con la información que tenés y en 5 segundos. Y después te pasás toda tu vida diciendo, pero yo hubiera hecho esto en lugar de esto, a lo mejor fulano no hubiera muerto. ¿Te reprochás algunas cosas? No. Aparte yo recién antes de entrar estaba en el chat con mis soldados, que nos juntamos ahora en noviembre en Córdoba, y yo tengo un enorme cariño con mis soldados, bueno, son mis hermanos, digamos, ¿no? Con lo cual el reconocimiento de tus hombres te salva de cualquier cosa. La guerra es un momento extremo, es el diseño humano más límite, es un modelo que está diseñado para generarle la mayor cantidad de confusión y bajas al que tenés enfrente. ¿Te quedó algún trauma después de la guerra? No, creo que no. No, bueno, pero viste que hay soldados que, bueno, lamentablemente o escuchan ruido. Sí, tengo un solo problema. Suelo matar a los periodistas cuando me invitan a un piso. Yo no soy periodista, el único periodista se fue de ese dato. El único periodista matriculado recibido. Pero se quedaron duros. Pero bueno, termina la guerra, cae el gobierno de Galtieri, viene el gobierno de Viñones y viene la democracia. ¿Cómo es ese momento en tu vida? ¿Ya tenías vocación política o full militar? No, yo estuve en el ejército hasta el año 98. Claro. Me fui con el grado de mayor. En la guerra era subteniente, me fui con el grado de mayor. Bueno, y vino un momento muy revulsivo para la Argentina, porque la Argentina empieza a resetear un proceso político de 40 años. El fenómeno de los golpes de Estado lo podemos discutir hasta el cansancio, pero no era una locura que un día se levantaba un general y que decía, che, hagámonos cargo del gobierno. Bueno, pasó 6 veces, o sea... Sí, pero había un sistema político, claro, que subía, fracasaba, generalmente además conspirado por el resto del arco del sistema político, que iba a un cuartel, empezaba a conversar con un general y decía, la patria está en peligro, esto es un caos, en términos generales, ¿no? Con lo cual
ahí viene, después de este proceso, viene un proceso donde la Argentina resetea el sistema político y se relanza el sistema político de la Argentina en el 83. Con errores y con defectos, ¿no? Le voy a hacer una pregunta muy personal, la contesta si quiere. ¿A quién votaste en el 83? Votó en blanco. ¿Votaste en blanco? Sí. ¿Por qué? Porque no lo quería votar a Raúl Alfonsín y no lo iba a votar a Luder. ¿Pero ganó el menos malo en tu cosmovisión de las cosas o cómo es? Las retrospectivas siempre son muy, muy complejas, ¿no? No sé, yo creo que ganó el que tenía que ganar, ganó el que de alguna manera le había propuesto a la Argentina resetear completamente el sistema político y empezar un sistema político nuevo. Vuelvo a decir, con errores y con defectos. Pero para ese momento fue una solución. Perfecto. Le pregunto, ahora con todo lo que se está hablando de Malvinas a nivel político acá actual, ¿qué opina de esos viajes que quieren hacer de Córdoba a las Islas Malvinas o de tratar de dialogar con el Reino Unido? Porque lo que está tratando Diana Mondino ahora mismo es tratar de acercarnos ciertos lazos, ¿no? De otra forma con Reino Unido sin tener que involucrarnos en otra guerra. A ver, me parece que hay una mezcolanza de temas ahí. Muy buena tu pregunta, y este es uno de los periodistas que yo suelo agredir cuando... Agredilo. No, me parece muy buena la pregunta. A ver, me parece que hay varias cosas en el mismo lugar. Que obviamente que restaurar los vuelos para los familiares de Malvinas es un valor, sin duda. Ahora, yo quiero ser muy claro y muy específico con estos temas. Yo lo que pienso es que Argentina no puede firmar ningún pacto de colaboración con Gran Bretaña que incluya la posibilidad de que Gran Bretaña sea un país ribereño en el Atlántico Sur. Pesco petróleo. La misma crítica lo tenía con el tema del petróleo en el 2017, cuando surgió la probabilidad. Segundo, no puede firmar ningún pacto que incluya la autodeterminación de los Kelper, porque está ya dictaminado por Naciones Unidas en 2 resoluciones que Malvinas no es un tema de autodeterminación de los pueblos, sino una disputa de soberanía. Entonces me parece que son cuestiones de carácter, de relaciones exteriores, de carácter diplomático, que Argentina no puede dejar de tener en cuenta en esos temas. Sí. Y lo tercero, el tercer punto que Argentina no puede volver a firmar es un paraguas de soberanía. No puede haber una discusión donde no se discuta la soberanía. Se puede abrir cualquier elaboración de discusión, pero siempre tiene que estar posible discutir la soberanía. Supuestamente se había dado esta conversación también porque justamente Reino Unido hace poco liberó una de sus colonias de ultramar que tenía, que eran unas islas en África que se las dio a Mauritania. Entonces se nos había prendido como el foco diciendo, bueno, es nuestra oportunidad de ver qué podemos agarrar de ahí. Bueno, exactamente. Si vos haces un tratado que tenga paraguas de soberanía, hablas de pesca, pero no podés hablar de soberanía. Eso es el paraguas de soberanía. Son 3 aspectos que son sustanciales en política exterior. Con Gran Bretaña no se puede hablar de que son país ribereño en el Atlántico Sur porque son un país usurpador. Segundo, no se puede incluir un paraguas de soberanía. Y tercero, reconocer la autodeterminación de los Kelper. Si no tiene eso, podemos conversar un montón de cosas. Milei en campaña hablaba de que era el único candidato con una propuesta firme, el único candidato con una propuesta para una eventual recuperación de Malvinas a lo Hong Kong, con China cumpliendo ciertos plazos económicos, ciertos plazos sociales. ¿Usted lo ve viable? ¿Qué opinión le merece? Cuéntenos un poco. Me parece que no conocer la historia de Hong Kong. Porque vos no podés, después que terminó Hong Kong, empezar como Hong Kong. Lo de Hong Kong fue con una China imperial absolutamente doblegada por Gran Bretaña a través de 2 guerras del opio, generar un arriendo de la isla de Hong Kong donde todo el capital derivado de esa guerra del opio se constituyó en un banco. Y Hong Kong se constituyó en una plaza financiera, pero con un tramo de arriendo. Cuando se cumplió ese tramo de arriendo, fue el príncipe Carlos, debajo de la lluvia, saludó y se la devolvió a los chinos. Además, la resolución de Naciones Unidas sobre el tema de Islas Malvinas, hay 2 resoluciones de Naciones Unidas,
dice que tampoco puede ser un objeto de arriendo, porque no cabe el objeto de arriendo. Con lo cual me parece que fue una propuesta de campaña no demasiado, Un eslogan, claro. no demasiado estudiado, digamos. Perfecto. Avancemos. No te dije una boludez, ¿eh? Te dije no demasiado estudiado. No, sí, totalmente. Bien, ok. Continuamos en el tiempo. Gobierno de Alfonsín, juicio a las juntas, ley de obediencia de vida. Pero antes está la rebelión cara pintada, ¿verdad? Que según lo que vi, usted participó. Sí, claro. Sí. Bueno, primero, no fue una rebelión. Ok, diga su verdad sobre el asunto. No, es un hecho histórico. Sí. Es un hecho histórico que no fue un golpe de Estado contra el gobierno nacional. Fue un reclamo a la conducción del ejército sobre cuestiones varias. Dos cuestiones que eran sustanciales. Uno era los oficiales subalternos que estaban yendo a declarar, y la otra era que después de un ejército que había perdido una guerra, no efectuó una reestructuración y una modernización del ejército. Eran como dos demandas que se juntaron en el mismo tema. Y la prueba la dio Alfonsín. En Semana Santa no nos echó a nosotros del ejército, los echó a los mandos del ejército. Perfecto. Y cuando Alfonsín va y se entrevista, ¿no?, con los líderes y demás, y después vienen las leyes de la obediencia de vida y punto final. La obediencia de vida y punto final. ¿Ustedes estuvieron conformes con eso? Obviamente que yo no estuve en la reunión con Alfonsín porque era muy joven, era teniente. Cuando Rico y los que estaban ahí en la conducción, lo que le pidieron al presidente Alfonsín fue de una solución política a este tema. Y la ley de obediencia de vida y punto final le dio una solución política. Y eso fue 87, 88, durante los próximos 10 años se cerró ese proceso, digamos. Que lo termina de cerrar Menem después de alguna forma con los indultos. También el tema de indultos. La semana pasada estuvimos con Coban y nos contó un poco. Cuando usted viene de la rama militar, cuando vio el abrazo o el saludo de Menem a Isaac Rojas y demás, siente que se cerró una etapa que después, se volvió a abrir en el kirchnerismo. Pero obvio, la función de la política es pacificar a los países y poner a los países a mirar para adelante, no para atrás. Mandela, Sudáfrica. También Coban habló de Mandela. Bueno, claro. Conectado. A ver, el paradigma de ese momento, de un mundo que cambiaba, era cómo cerramos las heridas del pasado. Volvemos al modelo de la confrontación de la guerra civil. Mandela estuvo preso 25 años del gobierno de los Boers. En una isla. En las peores de las cárceles, en medio de una isla. Cuando gana las elecciones, él lideraba un movimiento insurreccional contra el gobierno Boer, digamos. Que de hecho pone al vicepresidente, al que era el presidente en ese momento, a Leclerc, hace como una especie de... Y él, su equipo le dice, ahora vayamos por estos tipos que nos persiguieron durante 25 años, digamos. Y Mandela tiene un criterio superador del tema, preguntándose qué es lo que sana las heridas de un país que estuvo 25 años en guerra civil. Entonces él dice, no cierra las heridas un criterio de verdad jurídica, con sentencia. Lo que lo cierra es el concepto de verdad absoluta, e inventa los juicios por la verdad. Entonces, de ambos bandos, porque había habido barbaridades, de ambos bandos, vos te sentabas, declarabas qué es lo que habías hecho y quedabas inmediatamente indultado. Ahora, si te descubrían algo que habías hecho y no lo habías contado, ibas preso. ¿Estuvo de acuerdo con los juicios a las juntas? Sí, me parece que era una instancia imprescindible. ¿Cómo? A ver, el juicio a las juntas no es el relato de la película. No. Podemos hablar un año sobre esto. Pero digo, me parece que era un proceso histórico que si se quería hacer un corte con un proceso, porque no, en el 83 no se hace un corte solamente con lo que había pasado del 76 al 83, se hace un corte simbólico con lo que había pasado del 55 al 83. Sí, en parte sí, porque también, por ejemplo, en el juicio de las juntas declaró Lanusse, que fue presidente de facto en los 70, contra los militares contra Videla. Pero declara por una nuera que había muerto en un atentado. Claro, él declara en contra, o sea, más que nada se centralizó en ellos.
Porque después los demás ninguno fue detenido, Bueno. ni Lanusse, ni Livingston, ni Onganía, ni... No, bueno, también, pero era una forma de decir, ojo, a partir de este momento, Claro, ya no es como antes. Claro. es como si ahora, por efecto de una sentencia judicial ratificada por la Cámara y la Corte, un expresidente como Cristina va preso. Va a ser hecho decir, che, cuidado porque hay cosas que no te van a liberar de ir a prisión. Digamos. Claro, después se tienen que encontrar con el, con el después. Y avanzando un poco más cronológicamente, yo la primera declaración tuya que conozco es cuando decís lo siguiente, a ver si me lo acuerdo perfecto. Es mejor 9.000 verdades que 30.000 mentiras. No, dije, no es lo mismo. Sí. Es la primera vez que te escuché, fue hace mucho Un tiempo. gran recorte, lo he escuchado varias veces. Bueno, te perdiste un par de declaraciones. No, No, me digo, digamos, pero bueno, no. Ahora volvemos a... No, bueno, antes. sí, claro. Fue muy polémico en ese momento, no era políticamente Sí. correcto, ahora quizás lo puedes Y decir. lo no pasa- dije expreso por eso, y yo era director general de aduana. Claro, Y me pidieron la renuncia, y que yo dije, no, yo no renuncio, échenme, pero yo no. Esto es lo que yo pienso, digamos. Echen a alguien por lo que piensa. Y Eso es el ser políticamente correcto que te exigían. sí, claro. Y yo no, generalmente no. Hoy no está bien visto ser políticamente correcto. Bueno, que en ese momento. había que decirlo en ese No, había que momento. decirlo. Me acuerdo que estuvo una semana, no sé, fue con Fantino, ¿no? ¿Que lo dijiste? ¿O con quién No, fue? No, con Novarecio. Con Novarecio. Con Novarecio Me acuerdo fue- que estuvo una semana en todos los canales. Novarecio me preguntaba en todos los cortes, no quiere Retractar. no quiere retractarse, ¿no? Le digo, no me voy a retractar. Bueno, ¿por qué? Porque también tiene que ver con mi tesis. Gran parte de las fechorías que construyó el sistema político, que es un sistema, nosotros, o por ahí el ciudadano lo ve como si fuera un ring de box, pero en realidad el sistema político tiene más acuerdos que desacuerdos, digamos, ¿no? Con lo cual, la superioridad moral para todas las fechorías que cometió la política en los últimos 30 años en la Argentina estaba basado en el relato sobre los 70. Gran parte del relato de los 70 está sustanciado en los 30.000 desaparecidos que dio, de alguna manera, el financiamiento, ese relato dio el financiamiento de las organizaciones terroristas en el exterior, de todos aquellos que se habían ido y habían dejado a los chicos peleando acá, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, si se rompe esto, si esto se pone en discusión, se rompe el paredón del dique y la política va a quedar expuesta en un montón de Clavaste una bandera ahí. ¿Mm? Clavaste una bandera ahí. Sí, claro. Y- No sabes lo que me costó, ¿eh? No, sí, ha sido durísimo. No, me imagino. No sabes lo que me costó. Ahora, nadie en la calle me puteó por ese tema. Algunos vienen y me dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo lo respeto. Claro. Y sí, porque al fin y al cabo a veces confunden, bueno, te dicen, no, negacionistas. No, nadie niega el golpe de Estado del 76. Ah, claro. Negacionista sería negar que hubo un golpe, Obvio. que hubo un holocausto. Pero, o sea, discutir una cifra no tiene por qué estar mal. Pero O sea, no, pero Siendo que el mismo también fue la misma persona que las inventó, fue a Sí, decir después que- empezó a decir en televisión Claro, que yo lo él conocía. había invitado el número. Yo lo conocía a Labraña, había hablado con él, con lo cual el tipo tenía referencias exactas de cuándo había nacido, porque además, bueno, y esto lo vengo discutiendo, fue una de las, esta es una de las cosas que me tiene cancelado a mí en la política. Entonces los periodistas dicen, bueno, pero los 30.000 es un número, es simbólico y se hizo para construir un símbolo. No, le digo yo. Lo que cuenta Labraña es que cuando fueron a hablar en Holanda y en Suecia, para conseguir financiamiento, Conseguiste. tuvieron que inventar los 30.000 desaparecidos. No es un tema simbólico. Fueron para pedir plata. Y yo pregunto, ¿Pérez Esquivel hubiera sido premio Nobel de la Paz del 78 sin los 30.000 desaparecidos? Contrafáctico, no sé. Aparte con el número que habían ido eran con 4.000, 6.000 y nos mandaron de Claro, vuelta. 5.000. Claro. Y hay una foto de las madres de Plaza de Mayo que dice 9.000 en una pancarta. una pancarta, creo que en la Plaza de Mayo. Mirá, no lo había visto. Sí, Sí, yo la vi la foto. Aparte es una falta de respeto para las verdaderas víctimas. No. Agregar víctimas inexistentes. Aclaramos no que eran víctimas, eran tipos que murieron combatiendo. Totalmente. A ver, estaban la vereda enfrente, yo no comparto lo que hicieron, pero tipos que se jugaron la Pero vida. corriéndolos por izquierda, que ellos los tratan de víctimas, es una falta de respeto si realmente fuesen víctimas, que vos les agregues más supuestas víctimas. Es no respetar a la gente que murió. En sus términos, ¿no? Es un tema muy delicado, sí. Sí, claro. A Porque ver, el Estado- tiene un alto nivel de sensibilidad,
para la sociedad, pero en algún momento hay que cerrarlo, hay que hacer un monumento donde estén todos los muertos de los 70, las víctimas del terrorismo también, cerrar una etapa y mirar para adelante. Sí. ¿Cómo se lleva con Villarroel? Bien, yo la conozco hace mucho tiempo, a Vicky. Vicky es muy joven, tiene mucha personalidad, es muy inteligente. Hace 2 años que no tengo trato con él. ¿Por qué? Y bueno, debe estar muy ocupada. Seguramente está muy ocupada para hablar con un viejo de 76 años como No, eso no tiene nada que ver, pero ¿por qué se olvidó del barrio? ¿O se olvidó del barrio o qué pasó? No, yo creo que debe tener el foco en 50.000 cosas. Pues cuando ocupás un puesto importante, tenés 50.000 personas que saben lo que hay que hacer, que no están sentadas a tu silla, digamos, ¿no? Entonces hay veces que cortás los canales de comunicación. Está con el Papa ahora. Claro, estuvo con el Papa Estuvo con el Francisco. Papa ayer o antes de ayer. Ayer estuvo con el Papa. Ya que tocamos el tema Papa, voy a hacer un giro en las preguntas. Yo como católico practicante le quiero hacer una pregunta. Yo en el 2019 fiscalicé para NOS. Decilo fuerte. Fiscalicé para NOS. Estuve yo solo en 3 escuelas luchándola. Por algo en particular, que es el tema del aborto. ¿Cuál es el futuro del aborto en la Argentina? ¿Usted ve a este gobierno con ánimos de combatirlo en algún momento o es puro humo Electoral, sí. Claro, electoral. No, yo creo que en cualquier batalla hay etapas. Vos no podés hacer todo el primer día. Y tomás prioridades. Y yo creo que la prioridad del gobierno este año fue la terapia intensiva a un modelo económico, financiero, social con un nivel de crisis profundísimo. Ahora, si a mí el 1 de marzo del año que viene, el presidente Javier Milei, en su exposición al Congreso, no le habla que en su agenda legislativa del año que viene tiene la derogación del aborto y la derogación de la ESI, la ideología de género, a mí me va a extrañar mucho. Sí. Me va a extrañar mucho y si no la tiene, yo creo que hay que salir con una candidatura que lleve la ley al Congreso. Pues es preocupante porque cuando sucedió todo lo de la ley del aborto, como que los partidos se abrieron y dijeron, esto es posición individual de cada uno de los diputados, no vamos a hacer una bajada de línea partidaria. De hecho hubo otra grieta distinta, o sea, veías kirchneristas con Sí. Carrió y algunos. Eso es lo que me preocupa. Hasta Por más, incluso gente de la izquierda que estaba en contra del aborto, que eran los menos, pero había gente de izquierda. Claro, digo, por más que Milei sume fuerza legislativa para defender una eventual derogación o lo que sea, una eventual llegada o oleada, ¿usted cree que va a suceder lo mismo o ve una fortaleza partidaria y unas ganas en este gobierno? Yo no te puedo decir qué va a pasar, digamos. No, un análisis. No, digo, en términos de análisis, me parecería muy importante que el presidente lo exponga en su agenda legislativa. Este año voy a mandar al Congreso. Después si gana o pierde es otra historia. Las batallas se ganan y se pierden, digamos. Ahora, que el presidente exprese su voluntad de derogar la ESI y derogar la IBE, la ILE y todas las normativas abortistas que hay, me parece que es importante porque marca un mensaje claro al Parlamento. Sí, No es Parlamento que casi no tiene, porque ¿cuántos diputados maneja? 33. Con las deserciones, eran 35, con las deserciones, pero 6 senadores. Creo que lo tendría viene peleando, ¿eh? No. Creo que lo tendría que hacer después de las elecciones esa. Y sumar fuerza legislativa. Sí. No. Esa no será la táctica, acomodarse económicamente, seguir bajando la inflación y después luchar la batalla cultural. Eso es lo que yo pregunté en su momento a Nicolás Márquez y me dio la derecha en ese sentido. Que hoy la batalla está en otro lado y después eventualmente llegará la batalla cultural. Pero no lo vi muy convencido. Todos los políticos lo que te van a decir es, espera que yo junte fuerzas y después lo haga. Claro, eso es lo que me preocupa. Entonces, me parece que todos le dimos un año de changüí, de decir, bueno, el primer año el foco está puesto en la terapia intensiva al fenómeno de la macroeconomía. Ahora, el año que viene, él tiene que anunciar su intención clara de mandar la ley al Congreso, porque me parece que si no puede llegar a perder muchos votos. Perfecto, Juan José. ¿Qué te llevó a querer ser presidente de Argentina?
estar cansado de estar cansado. De repente me vi, yo era vicepresidente de Banco Nación. Sí. Me vi adentro de un gobierno que dije, ¿qué hago yo en un gobierno de centro izquierda? Digamos, no es mi lugar en el mundo. En el PRO, Claro. digamos. Claro. Con Macri. Junto por el cambio era más que el Sí, PRO. junto por el cambio, sí. Era una coalición bastante heterogénea. Y dije, ¿qué hago acá? Digamos, ¿qué estoy haciendo acá? No. ¿Cómo terminaste ahí? ¿Cómo terminé ahí? Porque en el año 2000, cuando yo tuve 15 años de ejecutivo, cuando me voy del mundo empresarial, digo, bueno, ¿qué hago? Vuelvo a la ruedita del hámster del mundo corporativo, estaba como cansado. Y volví a mi primer amor, que era el servicio público. Pleno gobierno kirchnerista, dije, acá nadie me va a llamar, digamos. Y le llegó mi currículum al jefe de gobierno, Mauricio Macri, y un día me invita a tomar un café. Y me dice, mirá, me encantaría sumarte al gobierno, tenés capacidad de gestión, tal, bla, 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 bla. Para un organismo que era el organismo más complejo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más conflictivo, que era la Agencia de Control Gubernamental, la AGC. Y bueno, me entusiasmó y fui. Pero yo no hacía política, hacía gestión pública. Esa agencia tenía un promedio de supervivencia de un director de 8 meses, yo duré 3 años. Fui volteando muñeco por muñeco de todos los quilombos que tenía ahí. Era la agencia que surge después de Cromañón. Claro. Después que el gobierno de Ibarra mata a 195 chicos. Total. Y bueno, yo hago muy buena gestión ahí. Y cuando gana la presidencia Macri, me dice, te necesito en la aduana. Bueno, y ahí fui a la aduana y después fui a Banco Nación. Perfecto. Entonces en 2019 te presentás como precandidato a presidente y superás las PASO. ¿Cómo pensás? O sea, a ver, con una mano en el corazón, ¿pensabas que las superabas? ¿Cómo se vive ese momento? Es como la guerra. No. Esperás cualquier cosa. Una vez que estás lanzado. Esa está más sucia, te digo, la política que una guerra. No, obvio. En la guerra hay código. Los tiros vienen por lo menos de un solo lado. ¿Sabés dónde está el enemigo en la guerra? Sí, claro. No, bueno, yo para que vos te des una idea, en el año 2019 empecé con 5 personas. Nos fuimos a Luján, nos consagramos a la Virgen, los invité a comer ahí en lo de las monjas después de Luján y me empezaban a preguntar. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las boletas? Digo, qué sé yo, no tengo idea, yo nunca hice una campaña. ¿Alguien habrá que saber cómo hacer? Bueno, no teníamos nada. No teníamos aporte, no teníamos sponsor. Y empezamos a crecer, porque el discurso era tan sencillo que cuando yo viajaba la gente lo entendía con toda claridad. Yo creo en Dios, en la patria y en la familia. Y vos ibas al interior y a la gente se le iluminaban los ojos. Y yo abrí el debate presidencial así, yo creo en Dios, en la patria y en la familia. Bueno, empezamos a crecer. Yo hice en micro toda la campaña, micro Chevalier. Yo llegaba a una provincia y la noche anterior había llegado en avión de jet privado tal candidato o el otro candidato o el otro candidato, y yo llegaba con la misma valija que había arrancado en Buenos Aires, llegaba a Salta. De Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y me faltaba Jujuy todavía para volver. Fue muy sacrificado, y sacamos en el recuento definitivo casi 1 millón de votos. Porque ustedes no habían entrado al principio de esa noche, no habían entrado, entraron después ¿Cómo esa noche? No, esa fue Houghton, perdón, me confundo con Houghton. No. Pero viste cuando se hace el recuento definitivo que algunos superan el piso después, a eso me refiero. El recuento nosotros sacamos casi 1 millón de votos. Claro. Incluso acá en San Isidro le escondían las boletas, soy testigo. Claro, Soy testigo. Tenés un fiscal de primera línea. Y escúchame, ¿cómo fue estar en el debate presidencial? Porque eso ya, viste, pasás a estar eran 6 en ese momento, ¿no? Con los 6 candidatos, estabas, o eras vos electo presidente, o estabas al lado del que iba a ser presidente. ¿Cómo es esa experiencia? Muy duro, muy lindo, pero muy duro. A mí me faltó, no tenía recursos, no tenía coach, no tenía absolutamente nada. A diferencia de los demás. Claro, viajaba en el micro a la noche y iba escribiendo lo que iba a decir en el discurso. Bueno, pero de ese debate presidencial, después hicieron varios parodias y demás, y hay una frase tuya que es un colador que salió por todos lados. Lo de Marito Baracus, que dice, y un colador de repente. Bueno, pero después me contactaron esos chicos, hace rato que no lo veo. Entonces me dicen,
Sí, estamos haciendo una entrevista, mucho después, como 6 meses después. Una entrevista en joda con el video que lanzamos. Y bueno, el candidato que les calentó, qué sé yo. Entonces, no, le digo, vengan a casa y me hicieron otra entrevista. Entonces hicimos el corto, yo fui a buscar una espumadera, un colador a la cocina. Lo que necesita la Argentina es un colador. Y acá lo dijo con nosotros. Sí. Y vos sabés que yo después lo reflexioné un montón de veces y me equivoqué. Porque la frontera, un colador deja pasar lo que vos querés que pase. Claro. Claro, el agua, en este caso. El tamaño del agujerito está relacionado con lo que vos querés que dejar que pase. Y la frontera no es eso, pasa todo, digamos. Claro. Sí, justo hablando de las fronteras, se está dando mucho que hay una crisis en Bolivia y están viniendo gente que no es, o sea, acorde a lo que buscamos como nación, o sea, Decilo. A ver cómo lo explica, estoy intentando zafar. Señores y señores, yo no me hago cargo de lo que va a decir. Que están entrando por las fronteras delincuentes y eso, y más ahora que se ve que hay una crisis ahí en Bolivia. ¿Qué opina que hay que hacer con la seguridad fronteriza? Bueno, yo lo he dicho en el debate y lo digo siempre. La partidocracia derogó la vieja ley de seguridad frontera, que era una ley vieja que necesitaba actualizarse, y lo que hizo fue entregarle las fronteras a las provincias. Y no tiene ninguna política de frontera. Todavía en la Argentina le falta una ley de seguridad de frontera. Y hace 25, 30 años que detrás del concepto demagógico del tránsito fronterizo, nuestras fronteras están abiertas. Nosotros dormimos con la puerta abierta. A ver, si quiero ser claro en la metáfora. Argentina duerme hace 30 años. ¿Qué padre podría ser tan irresponsable de hacer dormir a sus hijos con la puerta abierta? Y no solo la frontera, vas a Nordelta y entra en la droga y... Bueno, pero sea, por algún lugar entra, digamos. Sí, bueno, pero a ver, como decía Pato, no solamente la frontera con Bolivia, sino también con la Paraguay, frontera en general. Eso que ha convertido Rosario en Beirut, el conurbano bonaerense en Medellín, esto es un fenómeno que tiene 30 Villa años. Celina en La Paz. Sí, poné los ejemplos que quieras. Entonces, yo me río. Distintos gobiernos dicen vamos a combatir el narcotráfico y nunca ves una estrategia de combate al narcotráfico. Ahora dicen, no, el ejército va a ir a la frontera, ¿a qué? A pedir pasaporte, a pedir la cédula, ¿no? Claro, loco. No, mandaban a todos acá en el conurbano, a todos los gendarmes, a los gendarmes acá, cuando tendrían que estar en la frontera. Exacto. Son 25 años de sacar gendarmes de la frontera y mandarlos acá. ¿Qué te perdón. Sí. No, yo quería cambiar un poco el tema, pero estaba relacionado. ¿Qué te parece la gestión de Petri? Un colador. Sí. Si quiere que le pregunte otra cosa. ¿Qué lado te gusta? ¿Qué sé yo? Bueno, me parece, por lo menos un ministro que está consustanciado con la historia del ejército. Eso ya hemos ganado un montón. Pero después me parece que no hay la propuesta de un plan de defensa para la Argentina, de integración de recursos. Yo no lo veo, por lo menos no lo veo públicamente expresado. La compra de los F-16 empezó con Alberto Fernández, no nos engañemos, digamos. Sí. O sea, Petri se vistió de piloto, se sacó la foto, está muy bien y lo que tiene que hacer como ministro, pero esto es una decisión de Estados Unidos, no de Argentina. ¿Los F-16? Sí, claro, obviamente. Por más que se lo compremos a Dinamarca. Pero son americanos que están en Dinamarca. Sí. Es un franchising que va pasando. Sí, nos tienen que pasar. Supuestamente dicen que son muy buenos unos F-19. 16, perdón. Pasaste por todos los números. Sí, me confundí. Porque dice que se pueden ir actualizando. A diferencia de otros F-16 que, por ejemplo, no sé, tiene Chile. Venezuela tenía F-16 en la década del 70, digo. Cuando recién estaban saliendo. Claro. Un poco anacrónico, ¿no? No, digo, sirve. Había plata en ese momento. Es muy bueno, pero lo que quiero decir no es una decisión de Argentina. No seamos giles, digamos. Nosotros podemos ser buenos o malos. Lo que vos podés ser es boludo, digamos. Sí. Sí, la compra la decidió Estados Unidos porque el subcontinente americano tiene un desbalance de poder, Brasil con el resto de los países, especialmente con Argentina, que a cualquier ser civilizado del planeta dice, ¿qué es lo que originan las guerras normalmente? El desbalance de poder. Bueno, Argentina tiene que equilibrarse y balancearse. Ahora, yo no veo ningún plan desde Argentina de un modelo de defensa, del avance en un modelo de defensa, cuál es el concepto territorial de la Argentina en un modelo de defensa, cuál es el plan de equipamiento completo.
No lo veo todavía. ¿Usted se ve como futuro ministro de Defensa? No. ¿O colaborador con Petri o asesor? Yo estoy para ayudar a quien me pida ayuda. Pero la primera condición es llamar por teléfono y decirme, che, ayúdame. Y ahí yo ayudo. Lo que no veo es que con las sistemáticas cancelaciones que tengo yo en la política, es que debe ser además justificada, digamos, no digo que no, que a mí alguien me llame para ser ministro. ¿Pero le gustaría? Defensa sin presupuesto me parece que es muy difícil de gestionar. Ahora hay presupuesto para No. defensa. Hace mucho que un militar no ocupa algún ministerio, o por lo menos de defensa. Desde el año 83 nunca. No, nunca. Y- No, sí, Rodríguez Avarini fue ministro de Relaciones Exteriores y era oficial retirado, pero de muy joven. También, yo recuerdo que decían que Agustín Rossi fue ministro de Defensa y que también era muy respetado por las fuerzas. No, hablemos en serio. No, es lo que yo escuché, bueno, te pregunto, vos me Hablemos en decís. serio. Pero Una cosa es lo que escuché, bueno, otra es lo que sé. es lo que escuché, el periodista lo decía. Bueno, entonces me decís que es mentira. Pero ¿las fuerzas son un mundo aparte o cómo es en relación al poder y a la política? Las Fuerzas Armadas hoy en día. No, hoy las Fuerzas Armadas han encontrado un lugar clarísimo, que es el rol que les cabe adentro del sistema republicano y adentro de la República. Eso es indiscutible, eso, digamos, creo que no lo discute nadie. Me parece sí que el sistema de defensa es demasiado dependiente de como se manejan presupuestos de corto plazo y prácticamente las fuerzas lo que están discutiendo son los gastos de mantenimiento, la luz, el gas, el teléfono, el racionamiento, son demasiado dependientes de la voluntad de un ministro, porque no hay un plan. El FONDEF, Alemania implementó el FONDEF y hace muchísimo tiempo fue copiado además de la gestión de Alemania y nunca fue eficiente el modelo del FONDEF, digamos. En este contexto de un gobierno que tiene como eslogan no hay plata y que básicamente tiene una concepción de tener que ajustarse el cinturón en este momento, en el mediano o en el largo plazo, ¿lo ve con intenciones de volver de que las Fuerzas Armadas dejen de ser una institución que está básicamente en el último orden de financiamiento? ¿Lo ve con las intenciones al gobierno de honrarlas más a las Fuerzas Armadas? Sí, y eso va a pasar. Lo que yo creo que los años en que estás muy ajustado tenés que hacer dos cosas. Tenés que juntar un grupo de craniotecas que generen el plan para el futuro. Lo peor que te puede pasar es que te llegue plata sin planes. Porque ¿sabés qué te vas a hacer? Te vas a gastar la plata. Eso es lo primero. Segundo, en el momento de crisis poner prioridades claras. La educación, por ejemplo, es un tema claro adentro. La formación de la gente que el día de mañana va a administrar el plan que hoy tenés que pensar es fundamental. Es un caso de gestión estratégica. Tendría que haber algún gran acuerdo nacional en cuanto a ciertos temas, por ejemplo, defensa, entre todas las fuerzas políticas, los K, el PRO. Es que siempre, porque pasa por el Congreso. O sea, una nueva ley de defensa y un plan de equipamiento para las Fuerzas Armadas va a pasar por las fuerzas que están representadas en el Congreso. Sí, lo que pasa es que acá estamos acostumbrados, que viene uno en 4 años y desarma todo, literal, lo que hizo en la Con el anterior. otro que hace- Claro. Bueno, pero también hay mecanismos. Vos podés poner una ley que se pueda modificar solamente con 2/3. Claro. Los temas. Los chilenos tienen una ley intermedia entre la Constitución y las leyes que son modificables con 2/3, con lo cual, digamos, le das un mayor nivel de consenso a la cosa en el tiempo. Claro. Sí, lo que yo noté es que, por ejemplo, antes del gobierno de Macri, o capaz se puede decir también durante el gobierno de Macri, se discriminaba mucho a las Fuerzas Armadas y ahora con Milei es como que ya volvieron a Revalorizarse. revalorizarse. sí. O esa es la intención, por lo menos. Yo lo que veo es que la gente Sí, está a favor de eso. y ese es el mensaje y eso llega a los cuadros de la fuerza. Me parece que eso es imprescindible, ¿no? Eso es necesario, pero no es suficiente en materia de defensa. Me parece que eso es un mimo, el cambio de guardia, hay un montón de cosas que son simbólicas, que son muy importantes para todos. Lo que digo es que la defensa no es simbólica. No, tiene que ser efectivo. Porque además, vuelvo al tema, en un mundo que arde.
en un mundo en llamas y cada vez más en llamas. Esto yo lo decía en el 2019, ya estás viendo, estás fabulando. Bueno, el mundo arde. ¿Por qué? Porque el modelo de conflicto en el mundo es un modelo cíclico. Hay que ver los actores geopolíticos, cuáles son los intereses de proyección que tiene, y cuando medís una cosa con la otra, decís, acá va a chocar. Sí. ¿Dónde va a chocar? ¿Va a chocar en Washington? No. Van a chocar en los países, en determinados lugares del mundo que atienden a los intereses de uno y a los intereses de otro. Esto es bíblico, digamos. Una teoría realista de la defensa. Vietnam. Yo he tenido que discutir, con políticos, los tipos decían, bueno, pero ¿para qué querés Fuerzas Armadas si no la vas a usar? Si no tenés voluntad de usarla. Claro, pero en la guerra no todo depende de tu voluntad. También depende de la voluntad del enemigo, digamos. Sí, totalmente. Entonces decían, bueno, pero ¿y el gasto de la defensa? El gasto es una inversión. Digo, explícame por qué Argentina tiene un promedio de inversión en defensa en los últimos 30 años del 0.5 del PBI y Brasil de 2 puntos y Chile de 2,5 puntos. Explícamelo, son tontos, son estúpidos, nosotros somos más vivos. Explícame cómo es la ecuación. No, y además últimamente se ve en la región que como que tienen miedo que Argentina se está rearmando y que hay que tener cuidado con nosotros. Bueno, Chile creo que comenzó la compra de nuevos aviones también ahora. No sé si ya estaba planeado o es una curiosidad. Creo que los F-22 puede ser. Chile, el problema de las Fuerzas Armadas en Chile es que van a gastar lo que reciben constitucionalmente. Chile tiene la cláusula del cobre, que parte un porcentual, creo que es del 3% de la venta de cobre del Estado chileno, va a equipamiento. Claro. Entonces el problema es que vamos a comprar. Que tienen que comprar. Bueno, el Partido Conservador en el Reino Unido ya manifestó en el Parlamento la preocupación por pedido de más financiación para la zona de las Islas Malvinas por la compra de los F-16 y por el rearmamiento que tiene Argentina. Ya se empezó a debatir en el... Van a hacer todo el show. La queja no es a nosotros, la queja es a Estados Unidos. Su aliado. Porque Estados Unidos le está mandando mensajes en el Atlántico Sur muy complejos a Puerto Stanley, digamos, muy complejo. Por eso fue Cameron a las islas, se paró en el lugar y le habló, no nos habló a nosotros, habló a Estados Unidos. Dos mensajes muy complejos, uno el de los F-16 y el otro mensaje es cuando viene la general Richardson a Argentina, más allá del show y ahora que está en Mendoza de vuelta, va a Ushuaia y dice la base logística común antártica va a ser Ushuaia para los Estados Unidos. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo a Chile no va a ser Punta Arenas y le está diciendo a los Kelpers que no va a ser Malvinas. Que no va a ser Malvinas. Yo digo, la política internacional hay que leerla desde otro lugar, digamos. Pasa que nosotros a veces esos conflictos no... La última guerra que tuvimos fue la de la inflación y la perdimos con Alberto Fernández. Bueno, el último conflicto bélico, es verdad, me retracto. Nosotros vivimos una guerra, bueno, que la perdimos. Pero bueno, esperemos. Con Alberto de comandante era seguro que perdíamos la guerra. Ese día, el día que lanzan ese programa, yo estaba en Crónica y estaba el Pelotro Egucto. Sí. El Pelotro Egucto apareció con casco en el piso. No, fue. Sí, además, porque justo después de la mitad de mandato de Alberto, recién ahí se quería luchar contra la inflación y terminaron perdiendo por goleada. No, terminaron siendo funcionales y crearon más. Les ganó la inflación. Nos ganó a todos, en realidad. Porque ellos tienen jubilación de privilegio y les va bien. Y se pueden ir a España, de acá para allá. Custodio. Pero bueno, Juan José, siempre para terminar, te tiro unos nombres, hacemos como un ping-pong. Te tiro unos nombres y vos me das la opinión de esa persona. ¿Sí? Brevemente. Mauricio Macri. Cumplió un rol muy importante. ¿Cuál fue ese rol? Pararse frente al kirchnerismo cuando toda la política jugaba la transversalidad. Fue el único que se paró. Perfecto. Pero cumplió. Cristina Fernández de Kirchner. Podemos poner 54 adjetivos, ¿no? El que más te convenga. No, fue uno de los autores intelectuales en la Argentina del robo sistemático de la política. Perfecto. Para hacer política hay que juntar platita. Javier Milei. Un loco, divino, ¿no? Alberto Fernández. Una catástrofe. Desde todo punto de vista. Político, como persona, como marido y como ser humano. Cynthia Houghton.
Saludos, Cintia. No voy a preguntar. No. Larreta. Rodríguez Larreta. Uno de los políticos más capaces que yo conocí en la política desde el punto de vista de cerebro, ¿no? Uh-huh. Pero es una persona en donde su filosofía de vida es todo lo que sirve es bueno y lo que no sirve es malo. Totalmente opuesto a mi visión del mundo, digamos, ¿no? Sí. Tenía otro nombre en Ramón mente. Lanús. Ramón Lanús, intendente de San Isidro. Ramón es un tipo muy probo, es un tipo muy tenaz, que va a lograr por tenacidad siempre lo que se propone, y yo creo que va a ser una muy buena gestión en San Isidro. José Luis Espert. Vecino. Vecino, sí, también. Y José Luis es alguien que está llegando al lugar que siempre soñó, ¿Qué lugar soñó? y que la gente lo escuche y lo aplaude. ¿Por una cuestión de ego o de...? No, pero, dijiste una pregunta. Espert es como una vedette. ¿Cuántos haces vos con la paleta? Pero- Taca, 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 taca. Pero no podés tirarme esas cosas. Patricia Bullrich. Una catástrofe. ¿También? ¿Por qué? Me parece que es el epítome de la casta política. Desde el 73 hasta la fecha, desde Montoneros hasta La Libertad Avanza, no dejó un solo espacio político donde pueda pisar el poder. Una persona muy inteligente. O sea, sabe jugar el juego político muy bien. ¿Eso es inteligencia o es escrúpulo? Viveza. Vive eso. Sí, bueno, no se les mueve un músculo de la cara. Pero... Ah, bueno, no, yo para mí ser inteligente es otra cosa, pero bueno. no, sí, bueno. Victoria Villarruel. Una promesa. Una promesa. Sí. ¿Te gustaría que Victoria sea presidente de Argentina alguna vez? Me parece que lo que me encantaría es que Victoria termine de armar un proyecto de gobierno junto con Javier Milei y que lo gestionen juntos, digamos. Toto Caputo, Un fenómeno, Toto. te cae bien. Pero yo lo conozco personalmente, nuestros hijos eran compañeros en el colegio. Ah, claro, ya hay desde una el punto de vista relación. humano, no, pero yo lo valoro mucho desde el punto de vista humano. No, y me parece que para la terapia intensiva era el tipo adecuado. No sé si después para un programa económico, pero para la terapia intensiva es el doctor. El Papa Francisco, El- Te mató. voy a hablar de su santidad como pontífice y voy a hablar de Francisco. o de Bergoglio, si querés. O de así te sentís Bergoglio, más sí, cómodo. es mucho más cómodo de Bergoglio. Me parece que el Papa perdió el rumbo en cuando habla de política global y cuando habla de política, y cuando opina y cuando gestualiza la política argentina, digamos, ¿no? Y como pontífice no le vi tampoco demasiados guías teológicas ni metafísicas para que los católicos nos podamos conducir un poco mejor. Y el último, y ya terminamos, Dios. ¿Qué significa Dios para vos? Todo, Tu todo. principio y fin, Perfecto. El alfa y el omega. el alfa y el omega. Perfecto. Es tanto eslogan. ¿Eh? Es tanto eslogan. Dios, patria y. Sí. No, yo soy, según mis confesores, soy bastante mal ritualista y tengo un montón de defectos, pero yo soy un gran, como todo sobreviviente, soy un gran creyente. Perfecto. Bueno, estuvo con nosotros el señor Juan José Gómez Centurión. Muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer. La verdad que es un lujo este programa. Los dejamos con Larry Clay y con la programación de Radio Symphony. Esto es Si hay Plata. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, a las 3 de la tarde. Los esperamos y gracias por todo el aguante. Nos vemos.